Peso y mido 3 alimentos. No como entre comidas, pase lo que pase. Estoy muy agradecida de estar aquí. Ha sido mucho tiempo desde la última vez que hablé. Mi fecha de abstinencia es el 12 de abril de 1985. Así que he estado abstinente por mucho, mucho tiempo. Un día a la vez. Y hace toda la diferencia en mi vida. No me puedo ni imaginar cómo sería mi vida si no estuviera abstinente ahora. Y es muy posible que ni siquiera estuviera viva. Estaba en un camino de autodestrucción. Estaba en una espiral descendiente. Estoy muy agradecida de estar abstinente, que encontré Gray Sheet. Una historia rápida. Yo tenía 19 años cuando entré en abstinencia. Se sentía como una vida, toda una vida de comedor compulsivo. La verdad es que nunca me acuerdo de haber tenido una relación normal con la comida. Than it does for someone who is not a compulsive overeater. I was conscious of being overweight by the age of Estaba muy 6. consciente That's de when I estar went on my gorda first cuando diet. tenía And I just 16 knew años. that, I Y yo was a sabía food-seeking missile. I mean, I really, que estaba mal, I algo always estaba was muy conscious of mal. food. It Era was the como una first thing I bala was sin aware of destino. whenever I got any place. Was there any food here? What was the food? Toda mi vida estaba alrededor de And la I comida. always wanted more food. Siempre I quería always más wanted y all más the y más. food. Quería toda la So comida. really, when I think about the Así various que cuando components of the gray pienso sheet, they are so perfectly designed en los componentes for de the la illness that I hoja gris que have, están because the gray perfectamente sheet diseñados, puts two kinds of boundaries on us with our que me food. pone One is the amounts that we eat, and the dos other is the barreras de foods that we eat, the protección, specific foods that we eat. And both of those things are crucial. Because I los tried restricting ingredientes, the las amounts and I tried cantidades, el restricting horario, foods, and if I didn't do porque yo both ni of those things, it never restrinjo ni worked. como de más, como I really, exactamente really lo que had me to do both, corresponde and y hago only las the dos gray sheet has cosas. given me the peace Y that I need. solamente So la anyway, I hoja have a gris me ha long dado esa childhood estructura. history of Así que tengo dieting, una larga yo-yoing. historia I de went on a hacer number of dietas de successful yo-yo. diets, Algunas veces and hice dieta for a long exitosamente. time I was able to do that. I was able Durante to go mucho on diet tiempo campaigns. estaba I en had una a campaña de very dieta. successful bout with Weight Watchers when I was 13. Fui I muy was the exitosa en youngest Cuida person Kilos. at Weight Watchers. And I got all this affirmation for being there and Y doing tenía todas this. estas cosas de psicología, de But what always afirmaciones. would go wrong is when I tried to add food Pero back into my diet. cada vez que empezaba a And comer un that's really what poquitito de la one of the otra things, or comida, many things that perdía el tells me that I control. belong here, Y por eso yo and estoy that I segura de que can't go pertenezco back aquí, out and que no try puedo to ir y eat probar quote nada, que unquote no puedo normal, whatever that intentar is, which I controlar. just don't even know. Simplemente no lo puedo intentar, Because no lo puedo when I would hacer. Ni lose all siquiera the sé qué weight me that va I a wanted to pasar. lose, and then I would slowly try to add back the foods, it would just start Porque the same primero spiral. dejaba de comer y después Because if I intentaba ate comer one, un I wanted poquito, un poquito, more. un poquito y me entraba en esa And espiral it just got to the descendiente. point Simplemente quería where más y I más couldn't y even más y get más. one day together of Así que abstaining ni from siquiera foods that I was podía un trying día estar abstinente o to estar a dieta. avoid. Things got exponentially worse when I Las got cosas se pusieron to college exponencialmente because peor cuando llegué a la I was all of a universidad, sudden in a porque de position where repente there estaba en were una literally no posición restraints en la que no on my había behavior. restricciones. I had had a little freedom in high school Había un actually poquitito because de I libertad. lived at a boarding school Vivía en un with a dining internado hall where, it was all donde you could había eat. un gran And you can comedor sin imagine what that restricciones. was like. For me, I would Y para mí, get there at 5 o'clock when the dining hall opened, and then I would a stay las till 5 de la 7 when it mañana closed, and I would abría sit through several groups of friends y who me would sit down sentaba at the varias table. veces a comer una tras otra, And I tras was otra, tras eating the otra, en whole muchas time. mesas y estaba comiendo todo el tiempo So that visitando a los was already amigos. bad. But when I got to Así college, que I didn't estuvo even have muy to be in the mal. dorm at a Cuando llegué a certain la time of night. universidad, And that's when the ni night siquiera podía estar en mi really got dormitorio bad. porque estaba That's when I would comiendo, go comiendo out sin parar. from my dorm at Ni siquiera me a bad salía de mi hour. dormitorio. I've since heard the expression "nothing good happens after 2 a.m." or you can fill it Algunas in. veces han escuchado esa expresión And de que nada bueno pasa I después de firmly las 2 de believe la that. mañana. Yo lo But for creo, me, what I was out there yo doing lo was the creo. eating. Lo que pasaba Other conmigo a people las may 2 de have la been up to other mañana stuff. es que yo I was estaba eating. afuera comiendo, comiendo, I was comiendo, going to comiendo. one of the two
24-hour stores iba a las tiendas que estaban abiertas 24 horas para comer mi comida alcohólica. Yo decía, ay, Dios mío, qué horror. Siempre podía ver, siempre a las 24 horas, siempre podía encontrar la comida, así que yo me iba afuera a comer. With the people who were out at night, con la gente que estaba allá afuera, peligrosa, en un lugar peligroso, impredecible, corriendo toda clase de riesgos. Yo sabía que no pertenecía allí, pero no importa porque yo tenía que comer. Yo tenía que comer. Había 2 ocasiones separadas que estaba en la universidad. Que me quedé encerrada afuera de mi casa. ¿Por qué? Porque me salí de la casa sin llave, porque estaba tan humillada con la absoluta necesidad de seguir comiendo que ni siquiera me saqué la llave para salir. Y me quedé afuera. Y ni siquiera pude confesar por qué había tenido ese accidente. Me salí a comprar comida. Lo hice 2 veces. Realmente un fondo muy horrible. Y en cuanto abrí el primer restaurante, yo estaba allí sentada comiendo más. Así es que eso fue lo que hice. Yo quería ser bulímica, pero no lo sabía, no sabía cómo hacerlo. La bulimia es todavía no toco ese fondo, pero algún día lo puedo tocar. Tenía tanto dolor por lo que estaba haciendo, pero nunca aprendí a vomitar. He ido a muchas reuniones de Gray Sheet. Y lo dije, a mí me hubiera gustado aprender a ser bulímica, pero nunca pude aprender. No fue sino hasta que verdaderamente me tomé en serio esta abstinencia. Y sufrí mi fondo como lo sufrí, que ya no quiero seguir cavando mi propio fondo. Eso fue la universidad, fue horrible, fue muy duro. Yo estaba tratando de subir mi nivel académico, pero no podía. Porque mi mente personal estaba en una espiral de disfuncionalidad increíble que yo no podía contar con mi propia mente. Todas mis relaciones eran horribles, todos mis novios eran espantosos, me metía con los peores novios del mundo. Mi vida era un desastre. Estoy muchísimo mejor ahora. Cuando lo veo para atrás, yo digo, Dios mío, bendito sea Dios. Realmente no sé ni cómo sobreviví. Nada en mi universidad hubiera predecido que yo estuviera tan bien ahora. Simplemente no se veía ese futuro promisorio para mí. Así que, ¿cómo llegué a Gray Sheet? Sabía que había comedores compulsivos regular. So I called. Well, I mean, a crucial thing to say is my parents were in AA at the time. Mis papás estaban en Alcohólicos Anónimos. Así que yo sabía que había un programa de 12 pasos. Así que creo que a lo mejor fue por Alcohólicos Anónimos que encontré Gray Sheet. Busqué comedores compulsivos en las páginas amarillas antes del internet. Y había un número de teléfono y llamé por teléfono. Y había una reunión que estaba cerca de mi universidad. Y era una reunión de Gray Sheeters Anónimos. Así que llegué a esa reunión y empecé a hacer Gray Sheet. Y había otros planes de alimentos y podías elegir uno, pero esa a la que yo fui era de Gray Sheeters. Y me decían, allí me dijeron, haz este plan, no hagas ningún otro. Y de todos los planes de alimentos que había disponibles allí, el que me servía era este. Porque ese era mi problema.
I was drawn to these foods like no other foods. Porque todas las comidas que no están en la hoja gris, esa es mi droga. Eso es lo único que me atraía. Foods we could eat, like even things like, a eso estoy adicta. Like which ones are on the gray sheet, which ones aren't on the gray sheet, and I just knew my Es facilísimo. Si ustedes quieren saber cuál es mi perdición, todo lo que no está en la gray sheet. Fruits I would binge on. Algunas comidas, algunas frutas, aún algunas frutas, yo me atracaba con ellos. ¿Por qué? Pues porque son más altas en carbohidratos. Así de seria es mi adicción para mí. Así que yo sabía que medir y pesar iba a ser no negociable. Porque cada vez que intentaba controlar mis cantidades de cualquier otra manera, no funcionaba. Cada vez quería comer yo más y más y más. Así que aprendí a empezar a medir para ponerle un límite a mi comida. Me gustaría decirles que fui exitosa la primera vez, pero no, me costó trabajo rendirme. Como unas 2 semanas, creo, de intentarlo. Y a las 2 semanas algo malo me sucedió y me fui otra vez a comer. Y me tardé un tiempo en regresar. Lo que me funcionó fue algo importante, algo importante en mi vida personal. Después de todas esas relaciones terribles, encontré a una pareja y esa era la pareja. Y entonces me enamoré muchísimo por la primera vez en mi vida. Y yo sabía que si no ponía mi comida en orden, esta relación no iba a triunfar. Así que esa fue mi inspiración para regresar a Gray Sheet. Y esa es mi historia. Y esa es mi historia, honestamente. Y esa es la razón por la que regresé a Gray Sheet. I had a deeply personal spiritual experience. Y tuve una experiencia espiritual muy profunda y sincera. And what happened was I went out, I got a food we don't eat. I brought it home. And I had brought myself a magazine. Volví a comer una comida y entonces saqué una revista para leer un artículo mientras estaba comiendo para poder escaparme de la realidad. Y lo que me pasó es que compré esa revista. Ni siquiera una revista que me gustara. Simplemente estaba allí. Y ya terminé de leer mi revista. Y seguí comiendo. Y ahí estaba. Y el novio se había ido del país. Y allí me quedé otra vez sola con mi comida. Y tuve una experiencia espiritual en donde Dios me dijo, mi poder superior me dijo, no tienes por qué vivir así. No hagas eso, ya no lo hagas. Y por la gracia de Dios, ya no vuelto a comer compulsivamente desde entonces. Y ahí voy a terminar